Bueno, entonces vamos a tener de hecho durante la mañana una sesión amplia sobre el tema sanitario de seguridad. Van a estar con nosotros también dos colegas de México, el doctor Rubén, el doctor Mauricio, nos va a acompañar también el doctor Mario, para hablar de los diferentes aspectos sanitarios. Entonces la idea de esta primera charla es hacer una introducción y que empecemos a pensar sobre realmente qué hemos hecho para avanzar en este tema de sanidad y bioseguridad, que hoy en día sabemos que es uno de los factores más desafiantes y restrictivos que tenemos en nuestra industria. Claramente los que producían hace 10 o 15 años, la situación es completamente diferente a lo que sucede hoy en día. Los problemas que tenemos de mortalidad de los animales desde alevinos, del transporte posterior se mueren y luego entonces los vacunamos y así les da, así vacunados también a algunos les da estreptococosis, o se vacunan y no alcanza la protección hasta el final del ciclo y también se enferman y mueren. O sea, tenemos unos desafíos grandes en ese sentido. Entonces, durante esta charla voy a hablar precisamente de qué hemos hecho para poder avanzar y que tengamos también hoy en día una industria que nos permite estar en el nivel en el que estamos, pero además qué desafíos tenemos hacia adelante en relación con este tema sanitario y de seguridad. Entonces, así las cosas, iniciaré con una breve introducción. Primero vamos sobre los avances, luego sobre los desafíos y qué hacer, hacia dónde entonces vamos a trabajar. Y terminamos con un mensaje para llevar todos a casa sobre esta situación. Entonces, para iniciar, claramente la industria de la tilapia pues ha crecido bastante. Ay, si se puede apagar de pronto hacia la luz de allá para que se vea. Ha crecido en el ámbito mundial. Este mapa, que es de los principales productores de tilapia en el mundo, que lo publicó la FAO a finales del 2018. En rojo estamos los principales productores mundiales con cifras del año 2017. Para esa época, Brasil, que es uno de los importantes en nuestra región, producía más o menos 280.000 toneladas de tilapia. Y Colombia, que estaba en ese momento en la posición número 17, producía aproximadamente unas 65.000. Para el año 2021, tanto Peixe Brasil como Fedeaqua y el Ministerio de Agricultura y diferentes entidades que trabajan para actualizar estas cifras, tenemos ya datos actualizados y sabemos que en Brasil el crecimiento entre el 2017 y el 2021 fue casi el 53%, es decir, a final del año pasado producían aproximadamente 534.000 toneladas. Y Colombia, de producir 65.000 toneladas, el año pasado cerramos con 109.000 toneladas. El crecimiento en Colombia fue más o menos del 43%. Entonces, por supuesto, muestra un crecimiento de la industria en nuestra región. Pero aquí hay otro dato que me llama siempre la atención sobre lo que significa ese crecimiento y cuánto nos pagan por ese producto que nosotros estamos vendiendo. En el caso de Brasil, de estas 534.000 toneladas, se venden 8.500 para exportación. Y por esas 8.500 toneladas se pagan aproximadamente 18 millones de dólares. Colombia, de estos 109.000 toneladas, exporta aproximadamente 13.000, es decir, una diferencia más o menos de 3.500 en relación con Brasil, pero nos pagan 67 millones de dólares, es decir, 50 millones de dólares más, ¿sí? Siendo que la diferencia es menor. Entonces, ¿por qué creen ustedes que existe esa diferencia en relación con el valor, con el precio? Calidad, ¿cierto? ¿Calidad representada en qué? ¿En qué? Sanidad desde dos puntos de vista, ¿cierto? Vendemos un producto que no representa un riesgo para la salud humana, ¿cierto? Es inocuo. Y además, ¿qué otro punto desde el punto de vista de sanidad también consideran ustedes que hace que nuestro producto sea tan bien valorado? Tenemos también la posibilidad de que en menos de 48 horas tenemos un producto fresco para un mercado, claramente, y sus características organolépticas y de sabor son excelentes, y por supuesto eso también le da el valor. ¿Qué más puede ser lo que hace que nos dé esa diferencia en precio? Por supuesto, hecho en Colombia, pero ¿qué significa que se ha hecho en Colombia? La buena práctica. ¿Buenas prácticas en qué sentido? Aquí hay varios productores que están en la represa de Betania. ¿Cómo? Perfecto, sí. El engorde de tilapia en Colombia para exportación no usa antibiótico. Así de sencillo, ¿sí?
Vaya usted a decirle a un exportador que haga un tratamiento antibiótico en engorde y lo saca corriendo, ¿sí? Porque ese es el sello que damos nosotros, ahí sí como dice Mario, hecho en Colombia, de que estamos vendiendo un producto no solo sano, porque no transmitimos enfermedades, no estamos con enfermedades, pero además un producto inocuo, no estamos dejando residuos. Y eso hace una diferencia importante. Una pregunta con respecto a eso, ¿no hay exigencia en todos los países del mundo para contar que se toman muestras para que no tengan residuos? Sí la hay. La pregunta es si no hay exigencia en el mundo cuando se va a exportar de que no haya residuos de antibióticos. Sí la hay. Y efectivamente industrias como la chilena del salmón, que tienen que usar antibióticos por algunos problemas sanitarios, son muy rigurosos en hacer los tiempos de retiro para que cuando ya se hace la comercialización no queden rastros ni queden restos de ese producto. Sin embargo, desde la perspectiva del consumidor, el consumir así sea un producto que ya no tenga restos pero que haya sido expuesto a un antibiótico no es lo mismo a uno que efectivamente nunca estuvo expuesto a un antibiótico, ¿cierto? Entonces, cuando vamos a hablar de avances y cuando vamos a hablar de ventajas que hemos conseguido y que tenemos que mantener y que tenemos que seguir trabajando sobre eso, esta es una supremamente importante, porque realmente nos hace una diferencia grande con relación al resto del mundo, ¿ok? Entonces, primero eso quería llamar la atención sobre ustedes. Esta diferencia, es decir, vendemos calidad y tenemos que seguir vendiendo calidad. Por supuesto, Brasil, que es uno de los grandes, y sobre todo en estos estados de Paraná, Sao Paulo, Minas Gerais y Santa Catarina, pues son los que más han crecido, y por supuesto la tilapia es una de las principales especies que se producen allí, y de diferentes formas o en diferentes sistemas de producción, tanto así como las que tenemos aquí diversas en Colombia, algunas pues en muy alta escala. Colombia, por supuesto, y aquí en el Huila con el 39% de producción exportamos, y como les veíamos, pues la tilapia es de los principales, tanto en la presa de Betania como también hoy en día en sistemas como los IPRS, que aumentan la capacidad y que buscan también de alguna forma ir mitigando el impacto ecológico de uso de agua, de separación y desechos nitrogenados y reutilización de esos desechos, de optimización del sistema, y pues eso por supuesto lleva a varios desafíos. México, que es el otro país muy importante en la producción de tilapia, sobre todo en esta región del sur, hacia Chiapas. Allá, así como nosotros tenemos el río Magdalena que atraviesa nuestro país, y en este caso tenemos dos represas importantes aquí cerca, como es el Quimbo y es Betania. En el caso de México, el río Grijalva nace en Guatemala, atraviesa aquí a México por Chiapas, desemboca en el Atlántico, y en su paso pues tiene tres presas, Angostura, Malpaso y Peñitas, y estas tres presas tienen actividad acuícola de producción también de tilapia, y que sigue teniendo pues espacio y posibilidades de crecimiento en esta región. Y claro, pues digamos que los tres, Brasil, Colombia, México, somos los que más producimos en términos de cantidad, de volumen, de comercio, pero pues no somos los únicos que producimos tilapia en las Américas, ¿no? En Estados Unidos, aquí solo como un ejemplo, el hatchery de Spring Genetics, que nos provee pues alevinos a todo el mundo, y dentro del mismo Estados Unidos hay diferentes núcleos de producción de tilapia interna para consumo. En Honduras, en los lagos Yohoa y en la presa de Cajón también pues existe la producción en los jaulones. En El Salvador, en geomembranas. En Guatemala sigue creciendo, en Costa Rica, en Perú, y en general en todo nuestro continente pues seguimos teniendo la posibilidad de crecimiento, y pues la idea es que como región también sigamos fortaleciéndonos y haciéndole frente a estos desafíos. Claro, un desafío, como les decía, grande es el sanitario, enfermedades, y esto que tiene una cantidad de letra más allá de la intención de que se lea. Lo que quiero mostrarles es que un desafío importante son las enfermedades virales, y aunque en este momento estamos concentrados en dos en las Américas, en el caso de Colombia en el virus de tilapia del lago, y en el caso de Brasil, de México y SKNB, existen otros virus que también pueden afectar la producción, y entonces es nuestra responsabilidad ir reduciendo el riesgo de que
esta situación de enfermedades virales empiece a tener un impacto directo en nuestra producción, y sobre eso voy a ampliar un poco la información ahora más adelante. Uno de los principales desafíos que tenemos en este momento y hasta la fecha, como todos sabemos, y los que no, pues tenemos alguna idea por otras especies, la Organización Mundial de la Salud Animal tiene una lista de enfermedades que son las que son de reporte obligatorio porque representan o un riesgo para la salud humana o un riesgo para la industria en los diferentes países. Hasta ahora no teníamos ninguna reportable obligatoria para tilapia. Sin embargo, el virus de tilapia del lago, por el impacto tan severo que ha generado en la industria en todo el mundo, fue objeto de una evaluación por un grupo de expertos en la Organización Mundial de la Salud para revisar si efectivamente era una enfermedad que ameritaba o que cumplía con los requisitos para ser listada y que ameritaba todo un programa de trabajo en el ámbito mundial. Esta es una imagen del reporte presentado por este grupo en septiembre del año pasado, donde dice, bueno, ya los 4 requisitos que tiene que cumplir una enfermedad de estas, que son cuáles. Primero, que afecte grandemente la producción, o sea, que cause unas mortalidades grandes en la industria. Segundo, que haya afectado también a las especies silvestres o de alguna forma haya un efecto sobre las especies silvestres. Tercero, que tengamos una definición de caso y pruebas que nos permitan decir, este grupo sí está enfermo, este no, este lote está enfermo, este no. Y cuarto, que tiene 3 apartes, entre ellos que si es zoonótica, que en este caso no es zoonótica, el virus de tilapia del lago no infecta a los humanos, pero cumple el otro, y es que genera pérdidas muy importantes en la industria, o sea, pone en riesgo parte de la industria. Entonces, el grupo ad hoc al final dice que completando estos criterios, que nos faltaba cumplir el 3, que era que tuviéramos métodos diagnósticos que nos permitiera definitivamente saber que efectivamente un lote está o no enfermo. Dice, completan la lista de los, el criterio, ya completando quedaría para completar pues todos los criterios para ser listado como una de las enfermedades de reporte obligatorio. Entonces, aquí viene la otra pregunta. El hecho de que ya tengamos una enfermedad de reporte obligatorio ante la Organización Mundial de la Salud Animal, ¿qué podría significar? Que, por ejemplo, desde la perspectiva de ustedes, ¿esto qué riesgo significa o qué preocupaciones podría tener uno con ese tipo de situación? ¿Verdad? Cierre de mercado, ¿cierto? Que de pronto haya un cierre de mercado, siendo que nuestro mercado importante es Estados Unidos, ¿cierto? Bueno, pues resulta que dentro de la distribución geográfica del virus de tilapia del lago, sabemos que hay países que lo han notificado como Estados Unidos, México, Colombia, Ecuador, Perú, en el caso de las Américas, y uno de los requisitos que se pone en esa transacción comercial es que se comparta el mismo estatus sanitario. En este momento el estatus sanitario significa Estados Unidos lo ha reportado, nosotros también. Entonces, en ese sentido, digamos que tenemos, de hecho por eso empezó a ser una enfermedad importante para el mundo. Pero no solo eso, significa claramente hacia adelante que puede representar un riesgo de cierre de mercado si no tenemos planes de manejo, planes de control, programas nacionales que ayuden a ir mitigando, detectando, zonificando, reduciendo el impacto de la enfermedad en la industria, ¿sí? Eso significa ya un compromiso, no solo como industria, como lo digamos ya se ha asumido, y vamos a verlo ahora, la industria como ha asumido la responsabilidad y ha implementado una cantidad de criterios que no son, digamos, una obligación legal, sino una obligación, digamos, como empresarios. En este momento ya empieza a ser una obligación de todos como país para empezar a trabajar, y sobre eso también voy a ampliar un poquito más la información. Listo, uno es el cierre, esa podría ser una situación, y sobre eso ya estamos trabajando. Ahora entonces vamos a mostrar algunas actividades que ya se han hecho en equipo, porque esto no depende solo de uno. ¿Qué otro riesgo podría existir en el hecho de que seamos o tengamos ya que esta enfermedad reportada obligatoriamente? Por ejemplo, un costo o un cierre de mi actividad. Yo creo que ese es el miedo más grande que tenemos todos.
que en el momento en que entonces esto ya se convierte en que tengo yo que decirlo, si lo digo, me cierren la empresa, ¿cierto? Me cierren la acuícola, o me empiecen a señalar que es que ese es el que vende peces que están enfermos. Entonces, este tema es bien importante ponerlo sobre la mesa y que todos lo tengamos claro. De hecho, ayer hablaba con algunos y en esta semana con algunos de los colegas del ICA que hacemos trabajo en equipo precisamente para facilitar la comunicación. Tenemos todos que tener claro que en el caso de Colombia, TILV es una enfermedad que está bajo vigilancia epidemiológica. ¿Eso qué significa? Que existen dineros del Estado para poder saber que la enfermedad está presente, por ahora solo que está presente, y necesitamos saber dónde está, para que luego ya empecemos a trabajar sobre cómo irla controlando. En este momento no hay un marco legal ni que obligue ni que cubra el hecho de que si yo tengo la enfermedad me cierren la granja. No existe. Eso en este momento es ilegal, ¿sí? No lo pueden hacer. O que si yo tengo ya mi certificación de predio bioseguro y me sale positivo algún examen, me van a quitar la certificación. Tampoco. No hay un marco legal que eso que cubra ese tipo de situaciones. En este momento, la situación en la que estamos en el país es saber dónde está. Necesitamos saber dónde está. Por eso la certificación de predio bioseguro dice que tienen que hacer análisis cada 6 meses. Claro, porque si en el análisis por alguna razón sale positivo, bueno, primero se pueden empezar a implementar más actividades, pero segundo ya vamos sabiendo dónde está para luego ir diciendo, listo, zonificamos, que eso también lo vamos a ver ahora, sobre esta zona, sobre esta otra, y empezamos a trabajar, porque pues esto es algo que si no lo hacemos en equipo no lo vamos a poder manejar. Entonces es bien importante que tengamos claridad, que además ayudemos a trabajar fuertemente sobre la claridad de la información, sobre hacerlo, a ver, uno sabe que a veces aquí, digamos, decimos muchas cosas y en campo dicen, sí, doctora, allá en el auditorio dijeron tal cosa, pero acá me llegó el funcionario y me va a decir que me va a cerrar o que me va a dar tal cosa. Pues es labor de todos hacer trabajo de socialización, de comunicación, de buena información, clara y que evite el pánico, porque tomar decisiones sobre el pánico es peor, ¿sí? Y nuestra industria se ha apreciado de que a pesar de las dificultades, diferencias, logra comunicarse y logra tomar decisiones en equipo. Entonces, este tema es bien importante, sobre la necesidad que hay en este momento de que sepamos dónde está, que si sabemos dónde está, trabajamos en cómo mitigar el impacto, ¿listo? Y pues eso, en este caso, pues por supuesto estamos aquí en Neiva, en Colombia, y lo hablo para el país, pero no solo es una cuestión de Colombia, en todos los países donde también la situación es similar, pues se tiene que seguir trabajando en ese sentido, en ir construyendo y trabajando, y hoy en día, ya que existe mucha más movilidad en el tipo de interacciones públicas y privadas, pues está la puerta abierta. Bueno, pero entonces también hay otra situación. Este mapa, del anterior mapa, este que les mostraba primero, es los lugares donde se ha detectado. Ahora, este mapa fue un mapa que publicó el grupo del Dr. Dong de Tailandia hacia el año 2017, porque ellos, ¿qué hicieron? Tailandia es uno de los principales productores de alevinos de tilapia, y entonces evaluaron el material genético que habían guardado de los alevinos que han exportado desde el año 2009 para mirar y detectar si había o no TILV en esos animales, y resultó que sí lo detectaron, ¿sí? Y al detectarlo, entonces dijeron, miren, desde que lo detectamos, hemos exportado peces a todos los países que están aquí en naranja. Es decir, que el riesgo de diseminación de la enfermedad podría ser aún mayor. Ahora, el impacto y demás del trabajo, de lo que esto significa, pues depende, como les digo, del trabajo de todos, que ahorita también lo vamos a ver. En nuestra región, en las Américas, entonces, de toda esa lista que vimos de enfermedades virales, tenemos 2 de principal interés, TILV y SKNB. En Asia recientemente se detectó el parvovirus, y por supuesto allá en África tenemos el de la encefalitis de las larvas. Entonces tenemos que estar muy atentos a reducir completamente el riesgo de que nos lleguen otras enfermedades, y sobre todo en este momento que estamos tan activos en el intercambio comercial para mejorar pues, los diferentes aspectos que se requieren de genética y demás, pero el tema sanitario aquí claramente tenemos que estar pendientes de evitar un riesgo. De las bacterianas, por supuesto, Barcilosis, Franciscellosis, Aeromoniasis, Flavobacteriosis y Streptococosis, que es la principal bacteriana de nuestra industria,
que sigue siendo un problema bien importante y desafiante todo el tiempo. Los que estamos decimos, caray, esta bacteria definitivamente siempre va un paso adelante. Uno como que ya proponemos una estrategia, vamos a hacer tal cosa y ya nos sale con una cosa nueva. Entonces ahora también vamos a andar un poquito en ese tema. Entonces, streptococosis por el serotipo 1A y 1B de este grupo, el 552, el complejo clonal, que solo infecta a los peces, lo cual pues significa que no hay un riesgo para la salud humana. Este grupo es el que tenemos en nuestro país, el 1B de este complejo clonal, con mayor prevalencia. Y este otro, el serotipo 3 del grupo 283, es el que nos representa un riesgo zoonótico que no lo tenemos acá, que representa un problema muy grave para humanos en el sudeste asiático, en Singapur, y que claramente tenemos que reducir el riesgo de que lo tengamos en la industria. Streptococcus cilium, por supuesto, también es otro de los microorganismos importantes de streptococosis, y no son los únicos, ¿no? También tenemos Lactococcus garbi, también tenemos Streptococcus dysgalactiae, y pues se van detectando nuevos porque los microorganismos se adaptan fácilmente. Y en África y en China recientemente también se detectaron dos serotipos que antes no habían sido descritos, que afectaban tilapias, el serotipo 4 y el serotipo 9. Y esto lo que pone en evidencia es que, como las bacterias, ¿cierto?, están en el ambiente y siempre buscan adaptarse a nuevos hospederos, en el caso de nuestra industria y de que existen nuevos serotipos, ¿por qué creen ustedes que aparecen nuevos serotipos que antes no estaban afectando a las tilapias? ¿Qué se les ocurre que pueda suceder? ¿De dónde vienen esos nuevos serotipos? Transportar diferentes organismos en diferentes. Esa es una fuente importante, lo están diciendo, transportar animales sin saber si están sanos y enfermos y que de pronto traigan un serotipo nuevo, efectivamente. O sea, aquí de entrada ya hay una responsabilidad de cada uno de nosotros que estamos en la actividad, de que si yo sé que mi empresa, en mi granja, a quien asesoro y demás van a transportar animales, tengo que garantizar y asegurarme que son animales que están sanos y que no va a haber un riesgo. Esa puede ser una opción. ¿Qué otra opción creen ustedes? ¿Por qué también podría haber nuevos microorganismos que afecten a las tilapias? La presión, no te veo. La presión, ok, gracias. ¿La presión ecológica en qué sentido? Estamos cada día más a aplicar cultivos más intensivos. Entonces, creo que ecológicamente estamos presionando a ellos mismos para poderse desarrollar. Bueno, en la medida en que haya cultivos más intensivos, probablemente haya más hospederos que infectar. O sea que podría ser un factor que estaría jugando, ese es uno importante. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa creen? ¿Qué otra fuente de contaminación? Por ejemplo, en el caso de la streptococosis, que de una vez para ahí aportar al contexto, recordemos que la streptococosis es una enfermedad que no solo le da a las tilapias, ¿no? También puede afectar a los humanos, también puede afectar a las vacas, les da mastitis, ¿cierto? Es la causa de mastitis. También puede afectar a los cerdos, también puede afectar a los perritos, bueno, hay diferentes. Señor. ¿Cómo puede transportarla de estar de granja en granja? Eso, ¿cierto? Tener mucho cuidado en los alimentos con los cuales uno alimenta a los peces. Entonces tú tocas dos puntos súper importantes. Yo, como persona que voy de granja a granja, ya sea haciendo asistencia técnica, transportando animales, transportando comida, soy responsable de no estar llevando un problema de una granja a la otra, ¿cierto? En la desinfección, en el desarrollo, eso es fundamental y eso es responsabilidad que no depende, pues claro, la empresa o la granja tiene una responsabilidad de que al entrar tiene que asegurarse de una desinfección, de que se llene un formulario, pero es una responsabilidad casi que personal, ¿sí? De cada uno de nosotros que estamos yendo de granja a granja. El consumo de antibióticos por parte de nosotros, eso se excreta, va a las aguas residuales, eso es lo que se llaman contaminantes emergentes, y expone a las bacterias a esos antibióticos y las va seleccionando y pues van apareciendo nuevas variedades precisamente. Este punto es fundamental, voy a repetir lo que nos compartió Fernando. Dice él, cuando consumimos antibióticos, ¿cierto? Nosotros como humanos, eso sale en las excretas, los restos van a las aguas hervidas
y eso entra en algún momento en contacto con estas bacterias que están en el ambiente, y las bacterias pueden también, no tienen información, digamos, directa de nuestra industria. Claro, hay industria, por supuesto, en Colombia que usa antibióticos, pero la exportación en esto es muy estricta. Pero entonces esto que se consume el humano sale y entra en contacto con las bacterias, y ahí las bacterias también tendrían información para poder tener una presión que haga que ellos cambien, ¿cierto? Ese es otro factor, efectivamente. Es decir, que no solo depende de la industria, sino de las actividades que hay alrededor. En el caso de África, y el cuento va a que en el caso de África este serotipo 4 ya había sido detectado en humanos, pero nunca había sido detectado en peces. Y la hipótesis que manejan el grupo del doctor Delanoy, que fue quien hizo esta detección, dice, bueno, las aguas hervidas sobre las que se hace la producción reciben desechos de diferentes regiones cercanas, es decir, que la posibilidad de que haya humanos que tengan la infección y que la bacteria haya llegado al agua y que luego entre en contacto con los peces existe, y pues hay alguna interacción que favorece también su proliferación. ¿Listo? Entonces, todos esos factores y otros que ahorita vamos a ver influyen. Entonces, ojo que no es solo lo que tiene que ver con la industria, sino lo que va alrededor y la responsabilidad que cada uno de nosotros tenemos en la actividad que hacemos a diario. Bueno, entonces, teniendo en cuenta esto, ¿qué hemos avanzado? ¿Qué tenemos de ventaja ante la situación? Tenemos una muy importante, y es que nuestros sistemas de producción de exportación tienen implementados sistemas de gestión de calidad que incluyen, por supuesto, componentes de sanidad y de bioseguridad como BAP, ASC, MSC, Global Gap, y que esto de entrada hace que la industria, desde mucho antes que haya un compromiso regulatorio obligatorio, ya existía, digamos, una intención y un compromiso de implementarlos. Y sabemos que hoy en día también en nuestra industria, aquí particularmente en el departamento del Huila, trabaja en hacer clústeres para poder favorecer la implementación de estos programas en las granjas, que no es solamente la implementación de una cantidad de papeles y ahora nos toca llegar, no, es porque realmente ayuda a reducir el riesgo de la infección. Se me fue la pantalla. Hackers, sí. Nos hackearon. Yes. Podemos hacer preguntas mientras llega la ¿Ya? pantalla. ¿O necesitan? ¿Voy? Pero creo que ahí toca que pongan el entendido para que... ¿Se pueden hacer preguntas, por favor, mientras vuelve la pantalla? Sí, vamos ganando tiempo. Ya. Era para que usted se bajara. Pero la pantalla no. ¿Hay alguna pregunta hasta ahora? Pues obviamente el tema de patología concita mayor interés, de manera que seguramente hay alguna pregunta. Por ejemplo, disculpe. Un segundito. Gracias, buenos días. Uno de donde se ha presentado mucha contaminación es debido al embalse del Quimbo, con la cantidad de contaminación que ha aparecido a través de su biomasa, en donde se ha presentado ya en granjas, no de, digamos, cerca acá en el Huila, el Telvi, debido a tanta contaminación que tienen en este momento el río Magdalena. Creo que de ahí también apareció una contaminación o enfermedades aquí precisamente en Neiva, de personas que presentaban, digamos, la Escherichia coli, esa bacteria que se estaba presentando debido al consumo del río, que estaba llegando muy contaminado los peces. Fue una de las noticias que escuché, no sé si eso sea realidad, pero realmente cuando estuvo esa contaminación de la represa, que había tanto pescado, se presentó eso aquí en Neiva. No sé, doctora Paola, usted que tiene conocimiento al respecto, si dentro de esa contaminación de la Escherichia coli
viene también a través del consumo del pescado del río, que ha venido bastante contaminado, bueno, sobre todo los años anteriores que recién se inició la represa. Sí, hay como unos impactos claramente negativos con la construcción de la reducción del caudal. Hubo un tiempo en el que había como una preocupación y un riesgo porque al llenar la presa del Quimbo, que había muchísimo material vegetal, empezó a descomponerse, y el riesgo de la enfermedad del sueño, es decir, altos niveles de CO2 que mataban los peces y probablemente a los humanos puedan afectar, existía, y digamos que esos riesgos claramente cuando hay esas intervenciones en cuerpos naturales existen, ¿sí? Pero también hay que ser, digamos, claro que también hay otros factores que no se esperaban y que lo que hicieron fue mejorar muchas condiciones, ¿no? No solo la percepción, las mediciones de los parámetros de calidad del agua en Betania hoy en día son mucho más estables que antes, y en parte el hecho de que Quimbo retenga un poco el agua también hace que ese factor se regule. Específicamente el que tú me comentas, no tengo como un dato claro, digamos, de que haya tenido como un efecto directo. El que tengo más es relacionado con ese incremento de CO2 y el riesgo que había, porque hubo mortalidad de peces, y el riesgo que había para los humanos. Pero sí, lo importante aquí es que la aproximación tenemos que hacerla de una forma muy integral, porque, y lo vuelvo y digo, todos somos muy responsables de manejar con responsabilidad, sin entrar en pánico, y sobre todo aquí hay una cosa fundamental, basado en el conocimiento e información confiable, los riesgos y también las actividades que se deben implementar o las situaciones que se presentan. Todo extremo es vicioso, ¿cierto? Ni la confianza extrema ni la precaución extrema van a ayudar a que la industria siga creciendo. Entonces, sobre eso, la idea es que sigamos construyendo pues información, datos y decisiones basadas en información confiable. Pues les decía entonces que uno de los avances importantes es el tema de bioseguridad. El tema de que también ya existen marcos regulatorios que ayudan a que esos sistemas funcionen. En el caso de Colombia, pues es la resolución 20186 del 2016 de predios bioseguros. Y vuelvo y digo, como empecé en la conferencia, de que en este momento, en la situación en la que estamos, es saber cómo estamos. No existe un marco legal que obligue que si hay una detección, cierren una granja o le pongan una sanción o le quiten la certificación, ¿sí? Eso no existe, y es parte de lo que construcción del trabajo. La confianza no es fácil, pero necesitamos esa información para poder tomar luego decisiones que permitan realmente, efectivamente y eficientemente ir reduciendo el riesgo, que también más adelante lo va a mostrar. Participar en esas consultas sobre cómo ir manejando la situación es supremamente importante, porque una cosa es lo que a uno siente y le pasa en el campo, otra cosa es la que sucede de pronto sobre qué podría funcionar o no. Y bueno, y los diferentes países también y regiones tienen sus diferentes planes de seguridad. Otro avance importante de nuestra industria en este sentido es que desde hace ya más de 10 años tenemos una norma técnica local de buena práctica de acuicultura, que también fue un trabajo fuerte del gremio con la academia para que pudiéramos tener estos principios básicos que ayudan a mejorar esas condiciones, que tengamos unos buenos sistemas de producción en condiciones adecuadas para la producción de la tilapia, que también ya estemos trabajando sobre el tema de bienestar animal, también aborda y ayuda y aporta para que podamos tener un buen trabajo. Créanme que uno a veces, si el marco regulatorio empieza como a ponernos así, pero en países, yo que tengo la experiencia de trabajar con diferentes países y también con diferentes gobiernos, en países donde no existe un marco regulatorio es supremamente difícil poder empezar a trabajar y a construir y a evitar estos problemas, y los problemas se salen de manos, ¿sí? Entonces, en ese sentido, pues tenemos que también trabajar en conjunto. Y pues hoy en día ya tenemos cosas que antes no teníamos. Antes, peces, de hecho no sé si por acá están algunos colegas del ICA que siempre decían, no, es que en el ICA solo le ponen atención a quien tiene plumas o tiene pelo, era que decían, plumas o pelo, y los pescados no. Bueno, hoy en día ya tenemos un equipo con más personas, hay convenios con el gobierno noruego, con la FAO, o sea, existen una cantidad de cosas que eso no existía hace ni 5 años atrás, ¿cierto? Se ha avanzado. Y en el marco de esos convenios, entonces, por ejemplo, ya se hace vigilancia activa de tilbe en diferentes regiones para saber dónde es más, dónde es menos. Hemos participado también, y esto es bien importante, el apoyo entre entidades públicas y privadas con la UNAV, el ICA y Corpavel, para mirar cómo está la situación de la enfermedad aquí
en la región. Y entonces nos hace evidente varias cosas. Por ejemplo, aquí el Huila tiene el 10% de prevalencia de TIL-B, el Meta tiene el 50%. Y en el Huila producimos más y estamos más intensivos. ¿Por qué? Bueno, pues el Huila tiene el mayor porcentaje de implementación de procesos de bioseguridad, tanto en sistemas de calidad BAP como bajo la resolución 20186. Tristemente, en el Meta no tenemos hasta el momento granjas certificadas bioseguras. Tenemos que seguir trabajando en eso. Cuando se hizo el análisis sobre otros factores, es que yo en esta pantalla sobre otros factores de vías que estaban asociados a esa presencia, decía compartir trabajadores entre predios o vías comunes que hay entre otros predios era un factor de riesgo para que estuviera la presencia de la enfermedad. Entonces ya saber esto ya ayuda entonces también a dirigir recomendaciones para poder seguir avanzando en la prevención y control. Otros países, por ejemplo, como Perú, que declaró muy tempranamente la presencia de TIL-B, ellos lo hicieron en el 2017, rápidamente con apoyo de la FAO empezaron a trabajar y generaron planes de emergencia para el virus desde el 2018. Hoy en día ya tenemos una guía informativa. Este año trabajamos con ellos sobre un plan de control para mitigar el impacto del virus y a través de APEC, de la Comunidad Económica Asia-Pacífico, también estamos trabajando para poder tener este tipo de información que sea transversal, que en este caso ya no es solo las Américas, sino también trabajamos con entonces los asiáticos y pues todos los países que están sobre el Pacífico para ir mitigando el impacto de estas enfermedades. Todo esto pues obviamente ayuda. Claramente en nuestro contexto, el engorde para exportación sin uso de antibióticos hace que sí sea una situación que realmente es una ventaja y es un avance y una ventaja tanto comercial como de tipo sanitario, que tenemos problemas, pero que han sido manejables y que tenemos que seguir trabajando, pero que de alguna forma ha reducido parte de la emergencia, los trabajos, actividades como recoger permanentemente la mortalidad, las pescas parciales, las desinfecciones de áreas, la vacunación, el uso de fitoextractos, ácidos orgánicos, probióticos, todo el tema que durante los brotes hacemos más de una vez y recurrimos permanentemente para reducir el riesgo de la transmisión de la enfermedad. Todo eso ayuda a ir mitigando y manejando un brote sin necesidad de tener que usar los antibióticos. Y eso no es solo porque hay tan queridos para el ambiente, la sostenibilidad, no, es que representa plata. Miren, son $50 millones de más que nosotros ganamos por una diferencia de solo 3.500 toneladas, ¿sí? O sea, que eso no es solo porque, pues, porque seamos muy sostenibles más, sino porque es que es parte del negocio. Los desafíos, por supuesto que tenemos varios desafíos. Uno muy importante es el cambio climático, ¿cierto? El calentamiento global. Les recomiendo en el periódico El País de España sacó hace un par de semanas un artículo que se llama La ola de calor, lo que viene, está peor, dice, y trae un mapa interactivo para en los diferentes años, desde el 2020 hasta el 2100, cómo en diferentes regiones del mundo va a haber, por ejemplo, días con más de 40 grados centígrados al año. Hay otro dato que habla sobre el nivel de precipitación, hay otro dato que habla sobre los días de tiempo en sequía, ¿cierto? Y habla tres panoramas, el optimista, el medio y el pesimista. Voy aquí a nombrar solo el tema de cuántos días con más de 40 grados al año. En el panorama optimista, estos datos que están aquí arriba, las dos primeras filas corresponden a Colombia, que en el caso de Colombia dividen al país en la región occidental y en la región oriental. Y en el caso del Huila, quedamos cuando uno ve el mapa, al dividirlo, quedamos hacia la zona oriental. Entonces dice, bueno, 2020 2 días, en el optimista son 3 días, los que serían en el 2040 6 días, y ahí digamos que hacia adelante sería como una estabilización. En el panorama medio, esto que en el optimista eran 2 días se convierte en 4 y esto que era 6 se convierten en 10, ¿sí? 10 días con más de 40 grados centígrados de temperatura ambiente. Yo sé que aquí ya hay días con temperatura más de 40, pero 10 seguidos o más ya se nos complica la situación. Y en el panorama más pesimista esto se convierte en 20 días seguidos a más de 40 grados centígrados. Entonces claramente esto es una situación que tenemos que hacerle frente porque pues es una realidad sobre lo que va a suceder.
El otro desafío es la movilización de animales, ¿cierto? Tenemos hoy en día una movilización grande de animales, entonces tenemos que trabajar sobre estar seguros de que no vamos a movilizar animales enfermos. El otro desafío es el uso indiscriminado de antibióticos porque claramente generan una presión sobre el sistema y ayuda a que los microorganismos vayan a ser más resistentes. Y esta tabla, que tampoco se ve aquí muy bien, pero trae los parámetros que exigen los diferentes mercados sobre residuos de antibióticos. Aquí está Estados Unidos, Unión Europea, Japón y Chile. Y por ejemplo, en el mercado que nosotros vendemos, que es Estados Unidos, de todos los antibióticos la trazabilidad es cero. ¿Sí? Solo de citetraziclina unas trazas muy bajas, pero el resto la permisibilidad es cero. Entonces, tanto desde el punto de vista comercial como desde el punto de vista de sostenibilidad, este es otro desafío grande que tenemos. ¿5? Listo, gracias. El otro, los efectos ambientales, que claramente aquí el tema de la eutroficación y de diferentes impactos que pueda haber en el momento en el que se incrementa la producción de la acuicultura, que lleva a un desafío importante, y aquí pongo el ejemplo del virus de tilapia del lago, y es porque ya hay evidencia científica de que cuando tenemos deficiencias prácticas de producción, le damos, perdóname la palabra, pero literalmente le damos papaya al virus para que cambie su genoma y genere nuevos genotipos. ¿Y eso cómo funciona? El virus de la tilapia del lago es un virus que llamamos segmentado, que se conoce segmentado, ¿sí? Y estos virus segmentados tienen una característica en su organización genómica que se llama reagrupamiento. ¿Esto qué significa? Pues que si yo introduzco en mi sistema de producción animales con diferentes genotipos del virus, que aquí están representados de azul y de rojo, llegan, digamos, de diferentes fuentes sin yo saber si están enfermos o no están enfermos, porque acuérdense que el virus de tilapia del lago tiene portadores sanos, ¿cierto? Lo que siempre hemos hablado, tilapias vemos, virus no sabemos. Entonces, que entren al sistema, que estos dos tipos de genotipos lleguen a una misma célula y dentro de esa célula ellos se reorganicen y generen nuevos genotipos, con obviamente características diferentes. Es decir, que si yo no soy exigente en la forma en la que yo recibo y qué tipo de animales recibo con qué virus, le estoy dando la posibilidad al virus de poder modificarse y tener mayor capacidad de luego infectar. Y desde el punto de vista del estreptococo, retomando lo que estábamos hablando, hoy en día también hay evidencia científica de que el agua de producción que recibe aguas servidas de otras especies podría también representar un riesgo. El Streptococcus agalactiae tiene una característica que se llama switching capsular, tiene la capacidad de compartir información sobre la cápsula, sobre la información genética que produce la cápsula, ¿sí? Y ese switching capsular es que le dicen, no, mire, yo le doy la información y entonces se modifica incluso el tipo o serotipo de cápsula que tiene la bacteria en su exterior. Y hay evidencia, por ejemplo, de esta estreptococo, de este grupo clonal del 19, que a través de ese mecanismo de switching capsular y de transformación se convierte en una cepa altamente patógena para los peces. Esto era una cepa humana y a través de este mecanismo se convierte en una altamente patógena en peces. Y en este estudio que se hizo en China con diferentes genotipos o grupos digamos, de grupos de bacterias caracterizadas por el genotipo, pueden existir más de un serotipo. Entonces, esto es otra característica que claramente representa un desafío para nosotros. Y la presencia de genes o de cepas hipervirulentas, como es esta, la 283 de Streptococo, que infecta a humanos y a peces, ¿no? Hasta la fecha, afortunadamente, en nuestro país no hemos tenido evidencia de este serotipo, ni tampoco de enfermedad en humanos, ni tampoco en las Américas. El problema ha sido principalmente en el sudeste asiático, pero claramente esto nos muestra pues la adaptación. Entonces, ante esto, quiere decir que la patobiología de las enfermedades se ha modificado. Entonces, lo que yo antes mostraba como una línea de tiempo donde estaban los animalitos como en larvas, alevinos, prelevante, engorde y reproductores. Y como que decíamos, no, esta enfermedad les da precisamente en esta etapa, esta les da en esta etapa. Pues miren, todo esto hace que hoy en día ya las enfermedades no hayan leído los libros. Y entonces tenemos, por ejemplo, francicelosis en áreas donde indistintamente de la temperatura hay francicelosis. O sea, antes decía
decíamos, no, franciselosis solo temperaturas bajas aguas con temperaturas bajas, no. Ya tenemos franciselosis en áreas donde la temperatura está por encima de 26 grados, 27 grados centígrados. Estreptococosis, ¿no? Eso es una enfermedad de engorde. Tristemente ya tenemos estreptococosis desde 1 gramo y con unas bacterias súper severas. Es impresionante ver la cantidad de bacterias que hay al interior de los animales. El TILB emergente, la edwarcilosis más común. En engorde, por ejemplo, estreptococosis clínica, aún en algunos animales con vacunación, o TILB subclínico que afecta la eficiencia vacunal. O en el engorde al final, estreptococosis crónicas que llevan a lesiones en los filetes, o en los reproductores lo mismo, la estreptococosis crónica ya con muy evidentes lesiones en los filetes, edwarcilosis y TILB. Entonces, bueno, ahí sí como me decía un productor, pero doctora, díganos qué hacer. Pues sí, hay que hacer, ¿cierto? Porque solo las cosas malas. Entonces, ya para terminar, que me quedan como 4 minutos, esta frase del físico Jorge Wavensberg, que dice, mire, cambiar de respuesta es evolución y cambiar de pregunta es revolución. O sea, primero tenemos que cambiar de respuesta, tenemos que evolucionar. O sea, venimos haciendo cosas y ya sabemos que nos toca cambiarlas porque si no, no vamos a tener un resultado diferente, ¿cierto? Y también tenemos que pensar en que cambiemos la pregunta, ¿cómo hacemos las cosas para que ya evolucionemos? Y nuestra industria sí que es eficiente en evolucionar. Seguro hace 2 años o 3 o 5 años no pensábamos ni se nos pasaba por la cabeza un IPRS, ¿cierto? ¿Quién se llama? O incluso un bioflow. Incluso hace 10 años o más un jaulón. Entonces, esto es algo que claramente la industria tiene, la habilidad. Rápidamente, en cómo cambiar la respuesta que significa evolución, tengo que hacer actividades para mitigar, para contener, o en caso de que yo no tenga la enfermedad, para erradicar si se detecta rápidamente. O sea, hay responsabilidad de todos sobre qué actividades y cómo lo hacemos. Y tenemos entonces que entender muy bien que cada enfermedad, esta es una gráfica de TILB que empieza, se infecta durante 4 o 5 días, luego vienen los signos clínicos, se muere casi el 70-90%, luego se baja y ya hacia el día 21 se resuelve, queda una respuesta inmune ahí, digamos, latente. Pensar en medicina preventiva, en detección temprana y atención temprana, en manejo en el brote y después, pues es como tengo yo que ir dirigiendo mis acciones para reducir el riesgo. En el caso de estreptococosis, que la vía de entrada principalmente es oral, esto es el intestino y aquí, esto que se ve punticos cafés es el estreptococo. Aquí se ve que hay una capa grande de moco que evita que esos estreptococos entren en contacto con la superficie. Entonces, hacer medicina preventiva, o sea, facilitar que haya una buena inmunidad que le evita el contacto y reducir esta gran cantidad de bacterias es una aproximación que tengo yo que empezar a pensar antes de que suceda la enfermedad. Y cuando ya la tengo, entonces, ¿cómo la detecto y la manejo tempranamente? Y cómo manejo durante el brote y después también para prevenir las consecuencias. Entonces, hay actividades de mitigación que ya hacemos y que tenemos que hacer y que han presentado también cambios en la forma como hacemos las cosas. De TILB, de hecho, hoy en día transportamos animales de más peso, incluso postvacunal, porque sabemos que existe un riesgo durante más pequeños para que en el transporte se enfermen. Preparar muy bien la actividad de transporte con ayuno y cuarentenas, la buena manipulación. Hoy en día ya sabemos, evidencia científica que demuestra que el virus de tilapia del lago sin peces dura vivo en el agua 24 horas y se detecta molecularmente hasta 5 días. Entonces, si yo voy a movilizar peces y no tengo cómo usar un desinfectante para reducir la carga que podría estar en el agua, la recomendación es deje reposando esa agua mínimo 5 días para garantizar que el virus ahí ya se murió y que no se va a detectar y que es seguro usar esa agua para transporte, ¿sí? Lo mismo, es información basada en conocimiento que nos ayuda a ir optimizando lo que hacemos en campo. Manejar la densidad de transporte, la aclimatación a la recepción que es tan importante. Ingresar solo animales sanos a través de análisis. Tenemos que seguir trabajando fuertemente en fortalecer la evaluación de los animales en campo, las necropsias, la detección temprana de lesiones, que aunque hay algunas inespecíficas, hay ya algunas características que nos ayudan a ir reduciendo y sabiendo qué posibles causas son. En el nivel 2, en toda la evaluación en fresco, que es una herramienta súper valiosa en campo, y ya en laboratorios con sistemas de calidad. Si somos tan exigentes con la producción, que estamos exigiéndole que nuestra producción tenga
calificación BAP, Global Gap, no sé qué, pues también tenemos que exigir a los laboratorios que nos atienden que tengan sistemas de calidad implementados, ¿cierto? Y en ese sentido es ISO 17025 la que nos aplica para las técnicas de histopatología, bacteriología y molecular. Esto es algo que es súper importante en la información. Lo que hablaron ayer los colegas de Genomar, tener animales resistentes a patógenos específicos, Tilbe, Streptococcus y Francisella todo. Ir trabajando sobre mejoramiento genético también va a ayudar, por supuesto, a reducir el riesgo y el impacto. El tema de la desinfección, hacer un uso adecuado de los desinfectantes, las prácticas completas durante los procedimientos de pesca y durante las actividades diarias, y sobre todo de acuerdo a las, acuérdense que la desinfección funciona basado en dosis y tiempos de contacto, ¿no? Esto aquí probablemente no se ve, pero con gusto después, y de todas maneras voy a montar a la página de Corpade, lo pueden bajar, que fue un resumen que hicimos con el gobierno peruano, inicialmente para trucho y luego lo complementamos con tilapia, de las diferentes dosis y tiempos que son eficientes para diferentes microorganismos que afectan a estas especies. En términos generales, en la industria de la tilapia, lo que es hipoclorito de sodio, Virkons, amonio cuaternario tienen un buen rango de eficiencia. Si ustedes usan todavía yodo o formol para hacer desinfección, la evidencia científica lo que muestra es que son los menos eficientes para eliminar y reducir la carga, por ejemplo, viral de los sistemas, ¿sí? Entonces también hay que empezar a usar los adecuados. El uso de los fitoextractos, de los probióticos, de los ácidos orgánicos también ha mostrado evidencia científica de que funcionan. La vacunación, por supuesto, es una estrategia que ayuda a reducir y a controlar la mortalidad. En este momento comercialmente tenemos vacunas o autovacunas que son inactivadas, es decir, que tomamos el antígeno, lo inactivamos con formol, es lo que se aplica, y claramente pues esas prácticas de vacunación van a ser necesarias, siguen siendo necesarias para ir controlando el problema. Participar en los proyectos que ayuden a optimizar ese manejo sanitario de bioseguridad, de bienestar animal de calidad. Y solo 2 ejemplos en este momento, hay muchos, y han pasado muchos, y claramente el trabajo de una cantidad de instituciones. Pero en este momento está en curso el de GMAP, y ya a partir de septiembre iniciamos el proyecto de regalías que obtuvimos con la gobernación del Huila, FEDEACO, la Subcolombiana, la Corhuila y Corpade Molecular, en el que también vamos a aportar con 104 granjas para implementar programas de bioseguridad y planes sanitarios, hacer monitoreo. Vamos a tener aquí en el Huila laboratorio de diagnóstico molecular para poder también tener información más rápidamente, y vamos a tener laboratorio de aislamiento viral. Así que todos estos esfuerzos, pues la idea es que participemos para poder apoyarlo. Participar en la socialización de la normativa, esto es súper importante, para que después entonces no digamos, no, es que nos están diciendo, nos están obligando a hacer algo que no tiene viabilidad en granja o algo así. Hay que participar, hay que informar cuando algo no está funcionando, porque quedarnos callados es peor. El entrenamiento para aplicación de normas, la notificación y la construcción de esta información. Y ya, por ejemplo, en este caso, pongo el ejemplo del trabajo que hacemos con FAO, de vías para implementar actividades de bioseguridad en la acuicultura que tienen diferentes eslabones para ir completando. El entrenamiento y la capacitación de personal en campo es fundamental para todos. Y ya voy a acabar. Y ahora sí, la última pregunta para terminar. Cambiar la pregunta si es revolución. Pues que no quiero terminar sin un dato que me parece importante para todos. Claro, buscar otras alternativas, bacteriófagos, glicoinhibidores de adherencia, que es parte del trabajo que también estamos desarrollando incluso con Italcol. Cambiar formas de manejar la estructura, pero adicional a eso, hoy en día también cambiar la forma en la que yo negocio mis actividades sostenibles con deudas o con factores económicos. Esto es un estudio que está disponible en internet que hizo la Universidad de los Andes y la Universidad de Rosario en sus facultades de economía, que se llama en español es con una ayudadita de mis amigos, cómo renegocio la deuda y el cambio climático. Es decir, cómo las actividades que yo hago para mitigar el impacto del cambio climático puedo negociarlas en términos económicos en las diferentes actividades tributarias, de negociación de deuda externa y demás. Obviamente esta es una aproximación macroeconómica, pero tenemos otra vez cambiar la pregunta porque tenemos que cambiar la forma como estamos viendo y haciendo y aproximando la situación.
Listo, bueno, pues ya trabajar todos en la cadena, esto no depende de uno solo, depende del trabajo en equipo, de la bioseguridad, de seguir haciendo investigación. Y pues no quiero terminar sin darle las gracias públicamente al equipo de trabajo que está conmigo en las dos empresas, profesionales súper comprometidos, doctores que gracias a las convocatorias de MinCiencia